Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Lai. Hoy vamos a hacer un webinar de Master CRM, una de las tantas aplicaciones que tenemos en nuestro portfolio. Ahí nos está acompañando también Jenny para tener toda la administración de la herramienta, donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta y demás, y ella me las va a poder transmitir. Como les dije, bueno, mi nombre es Leandro Lai. La idea de hoy es hacer este webinar de esta herramienta. Yo pertenezco a Totus Argentina, ¿sí? Dentro del área comercial, mi perfil es de arquitecto de soluciones, en donde nosotros lo que hacemos como arquitectos es primero tener el know-how de todo el portfolio de soluciones y tratar de ayornar las necesidades de los clientes y de los prospectos a estas plataformas que estamos teniendo en la empresa, ¿sí? Para que ver qué cosas y cómo se implementan y armar un diseño de solución, ¿sí? Ese es un poco el perfil mío dentro de la empresa. Ahí, Jenny, aguardamos unos minutitos. ¿Cómo estamos con los asistentes? ¿Arrancamos directamente o esperamos unos minutitos que se vayan incorporando? Podemos iniciar ya. Bienvenidos a todos los participantes. Recuerden que en la sección de la ventana que tienen al lado derecho tienen una parte que se llama preguntas, y a medida que Leandro vaya haciendo la explicación de lo que es la herramienta CRM, pueden ir haciéndonos consultas que las vamos a resolver en vivo. Leandro, puedes seguir adelante si deseas. Bien. Bueno, la idea de siempre estas conversaciones, estos webinares los separo en dos, ¿sí? Uno sobre conceptos básicos y generales de lo que es la administración de un CRM y luego o ir administrando al mismo tiempo la herramienta en sí, ¿sí? Entonces, la idea es arrancar por estos conceptos básicos, como dice la presentación, y hablar un poco de qué entendemos por un CRM, qué proyectos y qué procesos tiene un CRM, para después verlos en la herramienta en sí. ¿Sí? Bien. Nuestra idea de herramienta o de qué es un CRM se separa, yo creo que en tres puntos bien troncales, ¿sí? Uno es la parte del inbound marketing, en donde claramente, como nos está dando el título de la presentación, ¿no? Es la captación de los leads. Y acá empezamos a jugar un poco con estos conceptos que todos conocemos seguramente, pero claramente hay que establecer parámetros de entendimiento, ¿sí? ¿Qué es un lead? ¿Qué es un prospect? ¿Un suspect? ¿Sí? Todos esos conceptos, una campaña de marketing, establecer un poco los parámetros en donde qué entendemos por cada uno de estos conceptos. En términos generales, un lead es un no cliente, ¿sí? Una persona jurídica o física en donde uno lo que trata de esa persona jurídica o física es tratar de capturarlo, administrarlo, darle y generarle interés para que se convierta en un cliente y nos compre bienes, servicios o lo que nuestra empresa provea, ¿sí? Y ese lead claramente está disperso en un montón de lugares, ¿sí? Entonces, lo que hago es tratar de capturarlo, administrarlo y generar reacciones dentro del sistema, ¿sí? O dentro de un proceso. Esa captación de ese lead, ¿sí? Estamos hablando de que puede ser un suspect, un prospect. Los grandes conceptos de prospect y suspect, la diferencia es que uno le generó un interés a ese lead y demostró el lead tener interés sobre mis productos y sobre mis servicios, entonces ya pasa a ser, pasa una categoría adicional, digamos, un pasito más en ese relacionamiento que estamos hablando, ¿sí? Pero entonces, ¿qué estamos esperando de una herramienta de CRM? Que todos estos leads en el proceso del inbound marketing los pueda administrar capturados de una manera por las herramientas de e-commerce, por herramientas de redes sociales, por herramientas de importación de datos, por carga manual, de diversos orígenes, ¿sí? Entonces,
esta captación que el título nos está diciendo captar lead puede venir por un montón de lugares. La idea de una herramienta de CRM es tener la administración de todo eso dentro de un mismo lugar, en donde yo capte por, como dice, como está el icono ahí, por, no sé, por Facebook, por Instagram, ¿sí? Por herramientas de Google, por un email, por una llamada telefónica, todo vaya a un mismo lugar para ser administrados. Y tenga categorías o pueda ponerle parámetros para poder segmentar estos leads y tratar de hacer acciones enfocadas, ¿sí? En donde el paso siguiente de esa captación, yo tengo todo una base de datos dentro del sistema. La idea es tratar de empezar a descubrir y aprender de esa base de datos, donde no todos los leads, ¿sí? Ahora voy a suprimir un poco los conceptos en donde yo, sea jurídico o física, venda servicios o productos, vamos a tratar de reducir esos conceptos para hacerlo más genérico, porque en definitiva esto de CRM puede ser implementado en una empresa manufacturera, de metalmecánica, comercial específicamente, de servicios de consultoría, honorarios profesionales como si fuera un estudio de abogados, o sea, cualquier rama de actividad que la empresa esté orientada puede necesitar un CRM, ¿sí? Ya en estos conceptos básicos que estamos vertiendo, toda empresa, que puede ser una persona jurídica o una razón social jurídica, tenga relacionamiento con el cliente, probablemente necesite un CRM. Entonces, estos conceptos son más genéricos a partir de ahora, ¿sí? Sigan esa historia, así después lo pueden aplicar y si quieren, no hay problema, pregúntenlo. Podemos enfocarlo en cualquier rubro de actividad, cualquier tipo de estructura y cualquier tipo de empresa que venda o provea servicios o bienes, ¿sí? Entonces, tengo la captación de lead, tengo la administración de la base de datos en conjunto en una herramienta, hago actividades sobre eso, segmento la base de datos en estas parametrizaciones que estamos haciendo mención. Y la idea es tratar de, con toda esa información que uno tiene, empezar a pulirla y hacer un reconocimiento de si un cliente necesita esto, un prospect necesita esto o aquello, y empezar a descubrir en cada una de estos leads qué necesita cada uno de estos leads para hacer aún más efectivo mi proceso comercial, ¿sí? Entonces, en grandes rasgos, lo que decimos es en este pilar del inbound marketing, yo tengo la captación de los leads, los administro, les hago actividades, ¿sí? Estamos hablando de esta captación de lead, ¿sí? En donde yo lo que hago es absorber información, administrarla, para poder tener un descubrimiento y aprendizaje de estos leads, de esas necesidades que tengan estos leads, para poder enfocar, ¿sí?, mis próximas acciones, ¿sí? Y obviamente, apoyándonos en una de las partes de la herramienta, internamente tiene un BI, ¿sí?, para poder saber esa efectividad, qué resultados tiene, ¿sí? Porque obviamente toda acción, lo que se trata de tener es una herramienta de medición de esa acción, ¿sí? Bien, la segunda parte, en donde es el segundo pilar del relacionamiento con el cliente, es lo que nosotros llamamos el outbound marketing, ¿no? Donde claramente viene del paso anterior, por eso es como que el embudo está cayendo. Y lo que uno hace acá es utilizar la herramienta y seguir, ¿sí? Obviamente enviando mails masivos de publicidad, tener relacionamiento con el cliente, seguir esas actividades de la parte inicial, ¿sí?, en donde yo lo estoy descubriendo al cliente. Esto es un descubrimiento continuo, pero ya enfocado en qué negocio es posible generar con este lead, que seguramente lo hemos calificado, como bien dice uno de los tantos primeras actividades, donde yo califico ese lead, en donde sé que tiene una necesidad puntual, sé que tiene presupuesto para poder encarar esa necesidad puntual, sea de compra de un bien o sea la adquisición de un servicio, ¿sí? Entonces, ahí yo califico,
digo, este lead es potable a hacer negocio, le presento algún tipo de información como para poder ir focalizándome en qué le puedo ofrecer, ¿sí? Entonces ahí yo ya estoy haciendo un proceso de prospección de negocios, en donde de mi cartera de productos o de mi cartera de servicios, le estoy siendo focal a la necesidad de este lead, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de que ese lead ya está calificado, ya hay conexión, ¿sí? Entonces lo que hago es profundizar esa conexión de la comunicación y lo que hago es generarle un interés para que ese lead me pida presupuesto y ejecute la compra, ¿sí? Obviamente también tenés que tener un nivel de análisis de todas estas actividades de calificación, prospección, ¿sí? Entonces nos apoyamos también en ese apéndice de BI que tiene la herramienta. Y como tercer punto del proceso, es en donde ya todo está enfocado a los cierres de los negocios, donde yo generé una base de datos, la filtré, la trabajé, los prospecté al lead, le generé interés y acá es el proceso ya del negocio en sí, donde ya está una propuesta comercial emitida, donde quiere tal cosa, tal servicio, ¿sí? Con tal diseño, con tal... ¿sí? Lo que la empresa provee ya metido como si fuera una oportunidad de negocio, ¿sí? En donde, dependiendo un poco de las fases de tanto de cotización como de administración de ventas de cada compañía, va a depender de esto que nosotros llamamos pipeline, ¿sí? ¿Qué es un pipeline? Es estas fases del negocio y la evolución del negocio, donde yo digo, por ejemplo, una empresa como la nuestra de software, lo que hace es, nos ponemos en contacto a partir de una necesidad de un cliente que nos relaciona, o un prospect nos llama, o nos vio una publicidad, o en un evento, ¿sí? Un prospect, un lead demuestra interés, nos ponemos en contacto, ¿sí? Llegamos hasta esta etapa. ¿Qué es esta etapa en este negocio? En este negocio de las herramientas tecnológicas, les hago mención porque lo conocemos, lo conozco muy bien, en donde el relacionamiento ya está hecho, entonces el vendedor, para decirlo, ¿viste? Vieron con figuras muy genéricas, el vendedor lo que hace es relacionamiento con el cliente, le demuestra la herramienta, le muestra la cotización y esa cotización va pasando por diferentes fases, que pueden ser la presentación de la oferta, después el debate del alcance técnico funcional del software, el cierre y la negociación final. Esas cuatro grandes etapas que tiene un proceso comercial pueden ser, por ejemplo, en una automotriz, en una concesionaria de autos, la presentación de un vehículo o de dos vehículos, en donde le demuestro la ficha técnica del vehículo, le mando publicidad, le mando todos los costos de los mantenimientos del vehículo. El segundo paso es hacer una prueba de vehículo. La tercera, presentar la oferta. Y la cuarta, hacer el cierre. ¿Sí? Grandes tópicos de dos industrias claramente diferentes. Lo mismo puede pasar con una empresa que haga honorarios profesionales, en donde yo le ofrezco un servicio X, no sé, hacer una auditoría sobre el inventario, esa oferta tiene una validez y tiene un flujo de información, ¿sí? Todo lo que sea comercialmente en un flujo que va evolucionando y va siendo un cumplimiento de etapas, eso nosotros lo llamamos una estructura de pipeline, ¿sí? Dentro de la herramienta y ya digamos, mezclando conceptos genéricos y conceptos de la herramienta, nosotros tenemos la posibilidad de administrar varios tipos de pipeline al mismo tiempo, porque consideramos que la herramienta tiene que ser versátil en el sentido de que las empresas claramente tienen a veces, ¿sí? No siempre, tienen varias unidades de negocio y esos negocios claramente necesitan un análisis evolutivo de diferente manera. Entonces, esa facilidad en la parametrización lo que nos da es cobertura funcional para que cualquier compañía tenga el flujo de información
que tenga lo pueda administrar en esta herramienta Master CRM de todos. Bien, entonces, ¿para qué administro este pipeline? Para saber qué hacer en cada etapa evolutiva del negocio, donde la idea final es tener el cierre del negocio. Entonces, si, por ejemplo, tenemos 4 etapas o 5 o 6 etapas de esta evolución, claramente en la etapa de generación de la oferta tengo que cumplir ciertos y determinados pasos. Cuando llamo al cliente y confirmo los primeros pasos, seguramente tengo otra estrategia para el segundo paso y así sucesivamente. Y el final de todo es que este prospect, sí, o lead, se convierta en un cliente. Y ahí está el cierre del negocio, donde uno gana la oportunidad como ciclo de vida del negocio. ¿Tá? Obviamente, como dijimos en las 2 primeras etapas, todo tiene que ser medido, todo tiene que ser cuantificado, entonces también nos apoyamos en esta herramienta de dashboard y de BI para poder analizar cuántas oportunidades, el valor de la temperatura, qué actividades se cumplieron, qué actividades no se cumplieron, eh, cuántas oportunidades tengo por fase, qué producto es el más vendido, qué producto tengo en cada fase, ¿sí? Todas estadísticas que nos ayudan a poder analizar mucho más el negocio y saber en dónde le tengo que poner el foco a mis actividades comerciales, ¿sí? Bien, y todo esto, estamos hablando de estos 3 grandes pilares en donde nos tenemos que apoyar en la herramienta tecnológica para poder administrar, llevar a cabo y hacer más eficiente. La idea es que todo esto, y apoyado en la plataforma, lo que va a generar son estos 6 conceptos que estoy vertiendo acá, en donde si yo estoy cada vez más cerca de mi prospect, de mi lead, o también de mi cliente, porque puedo tener, no dejo de tener relacionamiento con una persona jurídica después de que me compro. Yo sigo teniendo ese relacionamiento, nada más que lo que voy a tener es toda la historia, desde que la persona o un director me llamó por teléfono para preguntarme algo, desde que yo le mandé información, hasta que me terminó comprando mi producto o mi servicio. Entonces, toda esa evolución lo que va a hacer es que la empresa y los responsables de las compañías, que son mis clientes, se sientan mucho más fidelizados, porque lo que voy a hacer es que mantenerlos en contacto, mantenerlos informados, transparente al 100% con la información de mi proceso, ¿sí? Y obviamente, cuando uno tiene herramientas de la primer pilar, que estamos hablando de captación de lead y ejecución de segmentaciones para mandar información, lo que voy a tener es mejor tasa de conversión. ¿Qué es la tasa de conversión? Todo lead que se convierta en un cliente, ¿sí? Para mí es conversión. Un lead que demuestra interés, que pasa de una etapa de suspect a prospect, también es una tasa de conversión. Todo proceso evolutivo en ese flujo de información puede ser medido para saber qué efectividad estoy teniendo en cada uno de estos pasos que yo les estoy contando, ¿sí? Obviamente, al tener herramientas informatizadas, lo que voy a hacer es reducir tiempo de hombre, ¿sí? Donde yo tengo mail masivos automáticos programados, los análisis de respuesta de mis redes sociales para que no tenga que estar entrando a la página web de la red social para poder analizar un poco cómo está el comportamiento de la red social, ¿sí? Todo va a la eficiencia y que uno ponga el tiempo de recurso en lo que es más efectivo, ¿sí? En una llamada telefónica, en una visita, ¿sí? Hay que tratar de dejar de tener tiempos de armar planillas, de armar mails, de armar contenido, porque ya está todo más parametrizado dentro de un software que me eficiente así, me hace más eficiente mi tiempo, ¿sí? Obviamente, cuando este cliente, sí, que tiene que ver con esto de la reducción de morosidad y por qué ponemos esto de la reducción de morosidad en un CRM. Claramente, imaginemos esto que les voy a contar. Un lead surge dentro del CRM, evoluciona, crece, hace eventos, viene a eventos, le mando información,
lo tengo contento, le mando toda la información y me termina comprando. Y yo esa cadena de relacionamiento no la corto cuando es cliente, sino que la sigo evolucionando dentro de mi sistema de gestión y tengo información. Claramente ese cliente no está insatisfecho, ni mucho menos, entonces seguramente la morosidad va a ser reducida, me va a dar la posibilidad de que ese cliente no se quiera ir de mi plantilla, ¿sí? Y por lo tanto, como yo soy más eficiente internamente, soy más eficiente externamente porque mi cliente lo ve, es menos moroso y demás, obviamente voy a tener una contribución marginal en mi compañía de puntos positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se me van clientes, reduzco la morosidad. Todo esto, ¿sí? Es un concepto que en el mercado digamos, financiero se analiza como ROI, en donde yo, cuán rentable hago que una herramienta se vuelque, ¿sí? Entonces yo, teniendo procesos informatizados, teniendo, por supuesto, que tengo que ser internamente ordenado, ¿no? La herramienta me ayuda y me encarrila estos procesos, pero claramente lo que va a hacer la herramienta es administrar mis procesos y mis flujos comerciales. Entonces, apoyándome en esta herramienta, lo que va a hacer es ayudarme en estos 6 índices macros que contamos recién, ¿sí? En donde claramente lo que va a hacer esto a largo plazo o a mediano plazo es ayudarme a ser más óptimo dentro del mercado, a ser más rentable dentro del mercado y por lo tanto voy a poder reinvertir, reinventarme en el mercado y poder capturar más mercado a futuro. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren revisar algún concepto genérico? Les vuelvo a pedir disculpas por la interrupción, pero bueno, esto de trabajar desde casa tiene sus complicaciones, ¿sí? Así, si les parece bien, no tienen ninguna duda, seguimos adelante. Puedes seguir, Leandro. Bien. Bien. Ahora, ¿cómo volcamos todo esto dentro de la herramienta? Algunos conceptos genéricos para después pasar directamente al producto, ¿sí? Nuestra plataforma es offline. ¿Qué significa eso? Que lo que se pueda usar en un celular, en una tablet, ¿sí? Se puede usar sin conexión a datos, sin Wi-Fi. Entonces, cualquier cosa que yo administre que haga en esa herramienta, lo voy a poder sincronizar cuando llegue a un punto de conectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo vendedores dispersos en la región, puede ser Argentina, puede ser cualquier país, porque esto es multidioma, ¿sí? Estoy generando una visita, estoy cargando novedades, estoy consultando algo, pero estoy fuera de línea, no tengo conectividad de datos. La información se va a guardar y cuando lleguemos a un punto en donde esté conectado a datos o conectado a Wi-Fi, el sistema automáticamente o apretando un botoncito se puede sincronizar con digamos, la central de información para darle la información que se cargó y recibir la información actualizada. ¿Sí? Tanto para Android como para cualquier tipo de aplicación de celular. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en ese primer pilar, en donde hablamos de captación de lead, hablamos de comunicación para con los clientes, hablamos de comunicación para el adentro, lo que estamos haciendo es hablando y potenciar que la herramienta tenga integraciones. ¿Integraciones en qué sentido? Para volver más rápido toda la comunicación de información. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos la captación de lead por el Google Maps, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero yo pongo un texto y el sistema automáticamente me va a buscar en una zona aledaña a mi posición georreferenciada los leads, o los clientes o las relaciones sociales que tenga en la zona de aledañas. Entonces, yo tengo esa herramienta automática sincronizada con el Google Maps para poder captar lead. Otras integraciones, claramente está el Gmail, donde todos los mails y todas las comunicaciones que yo haga desde la aplicación viajan por esa plataforma de email. Entonces, toda la información está
metida dentro del software. Y obviamente no solamente el mail, sino también el calendario. Lo importante de tener un calendario sincronizado es que un jefe o un gerente o el mismo vendedor lo que va a poder tener es su agenda administrada, ¿sí? Y no solamente su agenda de las tareas pendientes, sino de las visitas, si hace una visita, bueno, en estos tiempos que corren de manera fuera de línea y por Zoom, porque también está sincronizada con Zoom, ¿sí? Entonces, estas herramientas lo que hace es potenciar aún más ese uso agnóstico, desconectado de una plataforma de CRM, ¿sí? Otras integraciones que también están hechas con la herramienta y las que están a venir, porque la idea, también uno de los conceptos muy fuertes que tiene como plataforma Master CRM de Totus es la continua evolución del producto, ¿sí? Como les contaba, tenemos ya hecha la integración con el Gmail, pero también lo estamos evolucionando la herramienta y estamos haciendo las sincronizaciones con el WhatsApp Business, en donde la idea es que cualquier comunicación que se haga desde el botoncito de WhatsApp, que ahora se lo voy a mostrar, quede registrado dentro de la plataforma. Porque claramente hoy, y dado la pandemia, ¿sí? A nivel mundial, el 80-90% de las comunicaciones dejaron de ser por teléfono y uno se comunica por el Google Meet, por el WhatsApp Business, por el Zoom, por herramientas de conference, ¿sí? No tanto por teléfono, ¿sí? Porque aparte también redujeron costos y demás. Entonces, algo muy importante que la herramienta tenga es la conectividad fuera de línea para poder tener una cobertura de datos y de posibilidad de consulta de datos y de carga de datos fuera de línea. También la integración con herramientas que me faciliten y me hagan más fácil la vida, digamos. ¿Está? Y obviamente la idea es que estas redes sociales que les hacía mención para el origen del lead y poder administrar estas redes sociales, lo que se trata de hacer es que hay una integridad específica en donde yo lo que hago es consultar los resultados de esa red social, en donde si yo tengo una página web publicitaria en Instagram o en Facebook, veo toda la actividad que tenga, ¿sí? Los likes, los no likes, las publicaciones que me hacen, las preguntas, ¿sí? Toda esa conectividad que tengo con una red social las puedo analizar centralizadamente en esta herramienta, ¿sí? Bien, y como último pilar muy fuerte que tiene nuestra herramienta es no solamente que tiene la funcionalidad de un CRM tradicional, sino que también le hemos puesto un asistente en donde nos ayuda a mejorar aún más esa performance que le podemos dar a un CRM tradicional, en donde conceptos actuales que están un poco lejos nuestro, pero de inteligencia artificial, pero están muy de la mano con todos como empresa. ¿Sí? Nosotros tenemos inteligencia artificial aplicada a negocios en muchos segmentos. Dentro de la plataforma Master CRM se llama Hawk, ¿sí? En donde lo que se puede parametrizar adentro de la herramienta son algoritmos en donde me ayude a pronosticar qué le puedo llegar a ofrecer a un lead, a un cliente o a un prospect, ¿sí? Que está cerca de la ruta de visitas de un vendedor, algún tipo de producto y o servicio, ¿sí? Obviamente esto va a depender un poco de a qué negocio se dedique la compañía, cómo sea su estructura de ventas, pero claramente hoy debemos de tener esta inteligencia, ¿sí? Metida para que nos ayude y nos haga más eficientes, ¿sí? Después, cuando terminemos el webinar de las preguntas, seguramente les voy a dejar es un video de 1 minutito en donde les cuenta el cómo puede esta herramienta de inteligencia artificial ayudarnos a los negocios, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? La idea mía es contarles, ya les conté los conceptos básicos separados en 3 pilares, un poquito de la herramienta en donde les doy conceptos genéricos, de la herramienta en donde tengo la movilidad, las integraciones y esto
este pilar muy, muy, muy bueno de lo que es la inteligencia artificial. Y la idea mía ahora es pasar un poco la herramienta para mostrárselas y ver cómo estos tres pilares genéricos más estos 3 o 4 conceptos los podemos llevar en el uso. ¿Sí? Si no tienen ninguna duda, pasamos a la herramienta. ¿Qué les parece? Hasta el momento no tenemos preguntas. Recuerden todos que tienen la opción de preguntas para realizarnos cualquier duda que tengan con respecto a la herramienta y así Leandro la puede resolver en vivo. Así que por el momento puedes continuar si deseas con la herramienta. A medida que vayan escribiendo, después abrimos un espacio, si te parece, para responderlas. No hay problema, no hay problema. Acá hagámoslo dinámico. No sé cuánta gente hay, pero si hay poca gente, por ahí estaría bueno hacer esto del micrófono en vez de escribir la pregunta, porque a veces uno en lo verbal es más explicativo que con lo del texto, ¿sí? Bien, bueno, ya terminé la presentación. Vamos a la herramienta, ¿les parece? La idea es mostrárselo en el escritorio. Obviamente, como estarán viendo, yo estoy entrando por el navegador, ¿sí? Entonces, ya uno de los primeros pilares fundamental actual de una herramienta es que sea SaaS, ¿sí? En donde no importa donde yo esté posicionado, si yo tengo conectividad a la internet, digamos, tengo la posibilidad de entrar al sistema. Como todo sistema, ustedes sabrán, tiene perfiles de usuario, donde yo tengo seguridad y accesos diferentes, ¿sí? No es lo mismo un asistente de marketing que un director comercial. Entonces, en esos perfiles, el sistema va achicándose funcionalmente o se va adaptando a las necesidades y a las funciones que hagan en el día a día cada una de estas personas, ¿sí? Yo estoy entrando con un permiso de tipo admin, ¿sí? Como para poder mostrarles un poco los conceptos más grandes de la herramienta y después, si es necesario, vamos a algo puntual. Cuando muestro la herramienta, yo me baso en una historia también de cómo es el día a día de una persona, pero haciéndole hincapié en las potencialidades diferenciales que tiene la herramienta, ¿sí? Entonces, en ese punto de la captación de esos pilares que estábamos hablando, en el primer punto en donde estábamos hablando del inbound marketing, claramente el software lo que tiene es una separación de cuentas en donde yo tengo los clientes por un lado y los leads por el otro, ¿sí? En donde claramente los requerimientos de información y el para qué uso esa información claramente son diferentes, ¿sí? Voy a arrancar por el lead, en donde lo que ya van a ver claramente es poder agregar uno, que sería la carga manual. Yo investigo, telefónico, me llama un cliente y me recomienda una persona, un amigo, un familiar, lo que sea, lo agrego manualmente. También tengo la herramienta de importar los leads, ¿sí? Van a ver que tanto en el lead como en clientes está una herramienta de importación desde un archivo de CSV. Entonces, claramente acá yo tengo los diferentes orígenes, pero también lo que tengo es esto que nosotros estábamos hablando de la búsqueda del lead, donde nos apoyamos en el Google Map, ¿sí? Posicionado cerca, referenciadamente a mi posición, donde yo pongo una palabra clave. Yo soy una droguería o soy una indumentaria, una fábrica de indumentaria, una fábrica de zapatos, lo que, digamos, el rubro que yo soy y a qué mercado apunto, lo escribo acá, ¿sí? Como para referenciar, y lo que va a hacer el sistema es buscarme dentro de un área de cobertura, ¿sí? No sé si se llega a ver bien, un área de cobertura para decir, ok, uno está posicionado en este lugar, yo estoy en mi domicilio, me busca en forma aledaña, ¿sí? En la cercanía, todos los leads posibles que pueda llegar a tener con esa variable clave que yo acabo de poner. Puede ser farmacias, no sé, kioscos, no sé, droguerías, lo que sea, ¿sí? Busco por una palabra clave y acá, como verán, puedo agregar todo o ir agregando uno por uno. ¿Cuál es la diferencia? Claramente, si yo agrego todos, después voy a tener un trabajo posterior en decir, ok, este lead que acabo de importar lo tengo que trabajar o se lo doy a tal persona, se lo doy a tal persona, se lo doy a tal persona. Si yo hago una agregación individual, yo ya estoy agregando puntualmente y sé que voy a ir a apuntar a ese lead, ¿sí? Pero claramente el sistema nos permite las dos
formas, ¿sí? Entonces, esa primera parte de lo que nosotros llamamos del inbound marketing está resuelta de muchas maneras dentro de la misma herramienta, ¿sí? Por carga manual, por importación de archivo, o en esto que nosotros llamamos búsqueda por el Google Maps, ¿sí? Bien. Pero claramente una vez que ya está incorporado, nuestro sistema lo que le permite a ustedes como clientes, ¿sí? Es empezar a hacer ese relacionamiento de lead, ¿sí? Empezar a calificarlo, empezar a mandarle información, saber cuál es la demanda, cuál es la necesidad, cuál es el dolor, qué es lo que necesita, ¿sí? Empezar a investigar un poquito de qué se trata ese lead, en qué lo puedo ayudar y cómo generarle un interés para que me pida una cotización de mis servicios o de mis bienes, ¿sí? Y entonces, esto que están viendo acá actualmente en mi pantalla es claramente una visión 360 de ese relacionamiento, ¿sí? Hagamos un pasito más en la historia en donde ya ese lead ya lo capturé, lo tengo dentro de mi base de datos, ya le mandé información, hice llamadas telefónicas, hice algún tipo de visita, ya tengo cierta historia. En esta pantalla, cuando yo entro al lead, voy a poder visualizar, como yo lo llamo la visión 360, voy a poder dar en un vistazo todo ese relacionamiento rápidamente. ¿Para qué? Primero para saber de qué estamos hablando, de qué lead, de qué se necesita, de cuántas veces lo contacté, de qué rubro es, no sé, toda la información de ese lead, cuántos empleados tiene, a qué se dedica, los emails y las campañas de marketing que participó, ¿sí? Entonces, en un vistazo, yo lo que voy a poder tener es toda esa información rápidamente, ¿sí? Cosa que me va a servir y me va a nutrir para que un ejecutivo de ventas o una persona de marketing pueda tener ese relacionamiento posterior a una llamada mucho más rápido. O sea, si yo llamo a un cliente o a un prospect que no sé nada de él, me pregunta algo y le digo, sí, no, la verdad que no me acuerdo bien, la verdad que ese relacionamiento y esa relación con ese lead un poco empieza a quebrarse. Entonces, tener información lo que me va a dar es mucho más eficiencia en los pasos que yo voy a dar comercialmente con esa compañía, ¿sí? Y claramente lo que me va a mostrar es no solamente esa información de qué campañas, qué email, qué actividades hice, sino toda una cronología de todas las modificaciones que sufrió ese ABM que nosotros llamamos lead, ¿sí? Esto es muy importante porque me va a decir que fue creado tal día, tal fecha por tal persona, se le modificó el dato de cantidad de empleados, se le modificó el rubro de actividad, se le modificó esto. Todo una cronología en tiempos para poder saber y tener mucho detalle de información, ¿sí? Acuérdense que cuando uno habla de CRM, habla de relacionamiento de clientes, ¿sí? De cuentas. Es muy importante tener toda esta información muy rápido, ¿sí? Y claramente si yo voy a entrar mucho más en detalle, veo que lo que voy a tener acá es todas estas solapitas para poder entrar, todas estas pantallas para poder entrar y empezar a bucear aún más en ese detalle de esas actividades que me mostró en la primera pantalla en términos globales, ¿sí? Pero ya con esto uno tiene una especie de, bueno, no es una especie, es una visión 360 de mi contacto, de mi cliente, de mi lead, en donde tengo todo lo que yo fui haciendo con ellos, ¿sí? En clientes, ¿sí? Se los muestro. Claramente es diferente porque ya la relación con ellos hizo un paso más, ¿sí? Donde yo no solamente tengo las campañas de marketing, las actividades, sino que tengo todos los pedidos de venta que me hizo, ¿sí? El límite de crédito que tiene, toda la deuda que tiene, los títulos a vencer o vencidos en términos de deuda, ¿sí? Todo esto obviamente sincronizado con el RP que ustedes tengan, ¿sí? Nosotros, obviamente, nuestra relación nativa es con nuestro RP Proteus, pero la herramienta Master CRM de Totus se sincroniza y se habla en términos de APIs con cualquier RP del mercado, ¿sí? Entonces, también tengo esa visión 360 de mis clientes en donde si me llama mi cliente por algún motivo,
o yo lo llamo por otro motivo, claramente la persona que esté haciendo ese llamado telefónico o esa visita tiene toda la información requerida, la tiene en la palma de la mano. ¿Sí? Y lo mismo pasa con lo mismo que les mostré recién, ¿no? Si yo necesito tener mucha más información, no solamente puedo hacer clic en estos botones de acá, porque son todos hipervínculos en donde me va haciendo el sistema fácil el poder buscar la información. ¿Está? Entonces yo hago clic acá, me trae todas las actividades que están completas, ¿sí? En ese cliente, y si hago clic en la actividad me abre para poder tener un análisis mucho más detallado de esa actividad. Por ejemplo, estoy hablando con un cliente que está un poco enojado, donde también tengo mucha deuda, entonces me siento a charlar con él para ver cómo mejorar ese relacionamiento, y estoy viendo que siempre que le voy a entregar, le entrego 2, 3, 4 días después, entonces eso se va administrando. Todas las llamadas telefónicas de mi cliente para conmigo son: me entregaste tarde, me entregaste tarde, me entregaste tarde, me entregaste tarde. Esa información es vital en un llamado telefónico para reclamar algo o para llamarle para vender un servicio nuevo. Entonces, esto de hacer clics y tener la información más rápida, detalladamente, ¿sí? Nos ayuda a que tengamos, ¿sí?, más efectividad en ese llamado, en esa conversación, en esa comunicación. ¿Sí? Como verán, el sistema va abriendo solapitas, entonces el límite de accesos o los límites de la herramienta no existen. Puedo abrir la cantidad de solapas y han visto que la navegabilidad del software es muy buena. ¿Sí? Bien. Entonces yo acá ya esta parte del inicio del relacionamiento de mi lead, ¿sí?, lo tengo administrado, lo tengo ejecutado, tengo accesos rápidos también, porque la herramienta lo que me da es la posibilidad de con este más hacer y crear actividades rápidamente, crear clientes y lead, ¿sí?, rápidamente sin tener que estar buscando en un punto de menú y demás. La idea de un CRM y de nuestra herramienta y de nuestro espíritu como proveedores de software es siempre tratar de ser que la herramienta sea amigable con el usuario, ¿sí? Que no tenga que estar rastreando y buscando y buceando en un menú para poder hacer una actividad con un cliente o cargar una actividad o ver la historia clínica de un cliente. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo ese primer pasito de relacionamiento de mi lead, de mi cliente, en estos términos de poder mejorar toda la administración de la información. Pero también lo que puedo hacer es empezar a crearle actividades y guardarlas en las agendas para poder administrar el puertas para adentro. ¿Sí? En una empresa que tiene un vendedor no hay ningún problema, pero en empresas que por ahí tienen 20, 25 vendedores, ¿sí?, esto se vuelve un poco inmanejable. Entonces, tener los calendarios de todos los analistas, de todos los visitadores, de todas las vendedores, de todas las personas que están de alguna manera involucrados en este proceso comercial es muy importante para la administración del proceso comercial, no tanto de la persona, sino del proceso comercial. ¿Sí? Y esto está dentro de lo que estábamos contando de este pilar importantísimo de las integraciones. Yo me hablo de manera nativa, ¿sí?, con el Gmail o con el Outlook. Y acá me apoyo un poco para mostrarles este concepto del marketplace, en donde todo lo que yo me pueda sincronizar y facilitar relacionamiento con el para adentro o el para afuera, lo puedo configurar en la herramienta de manera fácil e intuitiva. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, tengo el Gmail conectado, como habrán visto mi agenda, se ve toda la agenda de todas las personas porque puedo involucrar en este proceso a todos estos agentes que tengo dispersos. ¿Sí? Bien, entonces, tanto el puertas para afuera como las puertas para adentro, en este pilar importantísimo de la información inicial, ya han visto que el sistema la voy a poder administrar fácilmente. ¿Sí? El segundo pasito, segundo, digamos, pilar importante era ya la generación de ese relacionamiento, donde yo le tengo que mandar información, tengo que gestionar información, le tengo que mandar información a ese cliente. Entonces, en ese punto,
Y ya dejando esta pantalla, tengo herramientas ya sincronizadas de este Master CRM, en donde utilizo para mandar mail de manera masiva, ¿sí? Entonces armo campañas de marketing, que ahora lo vamos a ver, pero apoyándome en la plataforma de Mailchimp como emisor automático. Entonces, con este sentido en donde yo ya tengo el cliente y ahora cómo empiezo a manejar las comunicaciones, un pilar fundamental es esto que estábamos hablando de tanto las campañas como el monitoreo social. En estos dos puntos, ¿sí?, que tengo sincronizaciones con Mailchimp, con Facebook, con Instagram, lo que hago es tratar de segmentar estos leads y clientes por rubro, por edades, por zona geográfica, por intereses, por hobby, por las variables que la empresa requiera, ¿no? Porque acá sí, claramente cada empresa va a segmentar su base de lead y su base de clientes de diferente manera, porque nosotros vendemos software, hay una empresa que es una papelera, hay una empresa que vende zapatos, hay otra que vende autos, ¿sí? Entonces, dependiendo un poco de los datos que administran, de los leads y de los clientes, obviamente es cómo se segmenta la información. Pero en términos globales, digamos, esta generación de información por campañas automáticas, ¿sí?, tienen más o menos el mismo sentido, en donde yo segmento parte de mi base de datos y lo que hago es mandarle publicidad, información institucional, alguna oferta, algún descuento, la información que uno quiera brindarles a los clientes. Entonces, lo que necesitamos hacer en la herramienta es parametrizar, obviamente, los datos de los clientes y de los leads, en donde vamos a usar el ejemplo de armar una campaña de oferta para jóvenes profesionales que practican el tenis. Entonces, tanto en los leads como en los clientes, ¿sí?, yo tengo obviamente la edad, tengo que el deporte preferido es el tenis, entonces lo que hago es armar una segmentación que la voy a llamar jóvenes como deporte principal el tenis, y lo que voy a hacer es una campaña, ¿sí? Fácilmente agrego una campaña que diga promoción, ¿sí?, equipo tenis, ¿sí? Le doy un inicio y un fin, ¿sí? Le voy a agregar un contenido. Ese contenido puede ser un hipervínculo a una página de e-commerce, o solamente una especie de banner, o un folleto publicitario en donde estoy diciendo vení al local y comprar tal producto con tal descuento, ¿sí? El contenido puede ser muy variable y va a depender de la finalidad de esta campaña, ¿sí? Entonces, lo que hago es darle un dato principal de un tiempo de vida a esa campaña, le digo hacia dónde va, qué contenido tiene, ¿sí? Y lo que hago es filtrar los destinos, ¿sí? Y esto es muy importante porque el software puede ser una campaña específica orientada a jóvenes de 20 a 25 años que practiquen el tenis, o a todos los que practiquen tenis. Pero como hay otras campañas al mismo tiempo o conviviendo en la compañía segmentada por edades, no tengo que hacer una segmentación para cada una de ellas. Puedo reutilizar esas segmentaciones y claramente añadir segmentaciones a la misma campaña. Entonces, el software, ¿qué va a hacer? Mirar los resultados de esa segmentación. En el caso que les hacía mención, si son jóvenes de 20 a 25 años que practican tenis, va a agarrar solamente los leads o los clientes que jueguen al tenis, que tengan entre 20 y 25 años, ¿sí? Si yo añado, además de esa puntual, añado deporte tenis, que es la segmentación que no mira edades, no mira sexo, solamente mira el deporte, lo que va a hacer es juntar las dos, ¿se entiende? Entonces acá lo que puedo hacer es tener una segmentación muy genérica, ¿sí? Segmentaciones genéricas en donde analizo los grupos de edades,
los deportes, los sexos, las ubicaciones geográficas, y acá en campañas lo que hago es tomar agarro esta segmentación, y lo que hago es juntarlas para no tener que estar armando segmentaciones a medida de cada campaña. ¿Se entiende? Y algo muy importante que ya habrán visto, que yo la puedo programar. Entonces, esto nos facilita el trabajo de marketing, donde no tengo que estar corriendo atrás del tiempo para que llegue con la campaña. La puedo programar tranquilo, sin ningún apuro, y que el sistema automáticamente me programe el cuándo comienza a enviar los correos. ¿Tá? Entonces, si yo sé que voy a sacar una campaña, por ejemplo, de indumentaria o vestimenta para el verano, no tengo que esperar a la primavera o que haga un poquito de calorcito para enviar la campaña de marketing. Ya la puedo programar ahora en pleno invierno y la programo para que el 1 de septiembre, el 1 de octubre o el 1 de noviembre ya se lance automáticamente la campaña. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos va a dar esta herramienta? Es poder programar no solamente esta campaña puntual, sino programar mi trabajo de marketing y publicitario y de envío de información de la compañía. ¿Sí? Puedo programar, no sé, un envío a todos mis clientes para Navidad, para las fiestas, para Año Nuevo, para cualquier evento. Yo sé que voy a estar en la exposición rural o la exposición de deporte o la exposición de juguetes en tal fecha, la semana de la pintura para las pinturerías, o sea, cualquier evento que uno sepa que va a estar programado porque ya está en el mercado fijado ese rango de fechas, yo tranquilamente podría dejar preparado todo mi material publicitario y de marketing para poder generar este contenido. ¿Sí? Bien. Y obviamente, cuando uno ya tiene la campaña emitida y ejecutada, lo que voy a poder ver es a quién se le envió, quién hizo clic, quién la rechazó y todos los análisis de cada campaña específicamente. ¿Está? Entonces, yo ya estoy metiéndome en el segundo pilar que estábamos hablando del outbound marketing, en donde ya generé relacionamiento, ya lo investigué al cliente, ya le generé interés, ¿sí? Y el tercer pilar, en donde estábamos hablando lo que nosotros llamamos pipeline y el flujo comercial, el sistema lo que va a dar es todo este relacionamiento, campañas, ¿sí? El cliente dijo, ok, mandame una cotización. Entonces, ¿cómo nos ayuda la herramienta a esta administración? Por supuesto que lo que va a tener el sistema es una administración, ¿sí?, de pipelines, en donde dependiendo las etapas comerciales que estábamos hablando al principio y la segmentación de mis flujos comerciales, porque recuerden que yo les dije que podíamos tener diferentes tipos de pipeline, ¿sí? Un pipeline en pesos, uno en dólares, uno de mercado internacional, uno de mercado local. Tengo dos unidades de negocio, una que es construcción y otra que es reparación y mantenimiento. Entonces, claramente las oportunidades de negocio las administro y tengo un flujo de información y acciones que hacer diferentes en cada uno de estos negocios separados, ¿sí? No es lo mismo trabajar una oportunidad de venta en el mercado de la construcción que hacer reparaciones edilicias, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo administrar todo eso dentro de una misma herramienta. ¿Está? Y obviamente esto no limita que si un cliente tiene una oportunidad en un pipeline, no tenga otra en otro. Acá, full apertura. Yo puedo tener cientos de oportunidades en cientos de clientes en diferentes pipelines al mismo tiempo. Lo que voy a hacer es poder administrar, ¿sí?, de diferente manera. Y es más, hasta si por error me equivoco de pipeline porque el cliente es el mismo y yo le hago dos tipos de unidad de negocios y dos pipelines, tranquilamente se puede modificar la información rápidamente, ¿sí? ¿En qué nos apoya el sistema en esto? ¿Sí? Voy a juntar dos conceptos. El concepto de lo que estamos hablando del flujo del proceso comercial y un concepto que el sistema administra,
que se llama workflows, en donde cada una de estas etapas pueden disparar acciones, pueden disparar alertas, en donde si yo, por ejemplo, agarro esto y lo paso a una etapa posterior, o esta la doy para atrás porque se me vino, digamos, un poco la historia para atrás con este proceso. O bien esta la doy de baja la oportunidad. Puedo disparar acciones que hagan de manera correctiva subsanar algunas cosas del proceso. Por ejemplo, cuando yo estoy pasando de etapa, quiero que le avise a mi gerente que tengo este pasaje de información y que me prepare, por ejemplo, información institucional y económica de la compañía para presentar en mi cliente, ¿sí? O disparar una acción, por ejemplo, de un departamento técnico en una obra, cuando yo paso de la etapa 1 a la etapa 2, ¿sí? Necesito una evaluación técnica y un plano del edificio, de la casa o de la obra que voy a hacer. Entonces yo al hacer esta parte, ¿sí? De mover la oportunidad, automáticamente me va a disparar o un correo a una persona determinada o una acción de tipo alerta, ¿sí? Entonces, estas notificaciones que están viendo acá, tipo pop-up, ¿sí? Pop-up significa que le aparece como una alerta al usuario, automáticamente le va a decir, tenés una notificación. Y en estas notificaciones, entrando a la alerta, me va a dar detalles, ¿sí? De qué se trata. O el texto ya me va a decir, enviar por favor un plano de, ¿sí? Entonces yo ya le despierto y ejecuto actividades internas para que este proceso continúe evolucionando, ¿sí? Y acá el sistema, por eso les decía que iba a mezclar dos conceptos rápidos, ¿no? La herramienta de workflow, esto no solamente puedo hacer disparar notificaciones, sino correos, sino también internamente del sistema puedo ejecutar acciones adentro del sistema. Por ejemplo, que cuando un lead, ¿sí? Gane una oportunidad, se convierte en un cliente automáticamente en el sistema, entonces no tengo que hacer absolutamente nada. Lo mismo pasa con las oportunidades que disparen un correo de gratificación, un correo de agradecimiento al cliente, cualquier cosa que yo pueda, esperen que voy a correr esta pantallita, ¿sí? Un workflow, y para que se den una idea que conceptualmente lo que es un workflow es un facilitador, en donde le agrego el origen de ese facilitador, que puede ser una actividad, o crear un cliente, o modificar un lead, o crear una oportunidad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, una oportunidad creada, le agrego una condición, disculpen, le agrego una condición, por ejemplo, en condiciones es si es una oportunidad de más de $100.000 o $100.000, o de tal producto, de tal cosa, le avise a tal persona, le avise a tal otra, porque, por ejemplo, en estas unidades de negocio que estamos hablando, que una oportunidad se cree, tengo que, entre comillas, disparar acciones diferentes, porque claramente son dos procesos diferentes. Entonces, yo puedo setear y parametrizar en el sistema que cuando genero una oportunidad del pipeline tal, genere tal cosa. ¿Se entiende? Y lo que hago es decirle qué quiero como resultado. Si quiero crear una actividad, quiero el cliente convertirlo o actualizar el dato, mandar un correo, ¿sí? Mandar una notificación, que es lo que yo les mostraba como la, la campanita, ¿sí? O directamente dar y actualizar una oportunidad. Todas estas variables, obviamente, lo que estamos haciendo es haciendo crecer esta funcionalidad. No nos quedamos únicamente con esto, sino que, por ejemplo, podríamos pensar en concatenar actividades, ¿sí? Que una actividad cuando se termina genere la otra y así sucesivamente. Entonces tenemos todo mi proceso automatizado, en donde yo en este pipeline estoy en la etapa 1, hago la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Cuando termina la 3, ¿sí? Automáticamente paso la oportunidad a la otra etapa.
y cuando paso la actividad, la oportunidad, la paso de etapa, automáticamente genero otras 4 actividades. Y así voy haciendo, ¿sí?, que el sistema intuitivamente me vaya ayudando en qué cosas tengo que hacer en cada momento de mi flujo y de mi circuito comercial. ¿Sí? Esta herramienta es muy potente, la verdad que es muy potente. ¿Sí? Lean, tenemos una ¿Les quedó alguna consulta duda? de Ricardo Cardoso. Él pregunta, Bien. ¿esta herramienta tiene integración con Microsoft Exchange On-Premise con el calendario de mis colaboradores? Sí, hay que ver, lo que hay que analizar es si tenés el POP3 y demás plataformas, pero sí, la respuesta es que sí. Es más, hoy en día nosotros teníamos pensado que la integración con el Outlook la íbamos a tener ahora en septiembre, pero la adelantamos para el primer semestre y ya está nativa en la herramienta. Así que quédense tranquilos que sí, la tenemos. Perfecto, muchas gracias. Por ahora no tenemos más No hay consultas, otro. Leandro. Igualmente a todos los participantes, en caso tal de que quieran hacer alguna consulta, finalizado el webinar, les va a llegar una encuesta donde van a poder dejar algún comentario en caso tal de que lo deseen. Leandro, acá Ricardo nos comenta que él tiene conexión con MAPI y ActiveSync. La última no te entendí bien, Jenny. Dice que tiene conexión con MAPI y ActiveSync. Habría que ver puntualmente. La verdad que estamos desarrollando conexiones continuamente con los correos electrónicos y con toda la mensajería. Habría que ver puntualmente si esa está en el roadmap, ¿sí? ¿Qué es el roadmap para una empresa de software? Es tener de acá a 6 meses, ¿sí?, escalonadamente, trimestralmente, todas las conectividades con los diferentes software que tenemos pensado. Por ejemplo, un ejemplo es el de WhatsApp Business que yo les conté. No lo tenemos hecho, ¿sí? Tenemos un link que abre el WhatsApp Web, pero tenemos pensado que para este trimestre esté automáticamente la integración. Posiblemente la que están mencionando actualmente Ricardo esté dentro de ese roadmap que yo estoy mencionando. Así que en la encuesta te pido por favor, Ricardo, déjalo como una pregunta pendiente, buscamos la info y te devolvemos un correo, ¿te parece? Porque, digamos, la gente de desarrollo y de producto de digamos, la plataforma está continuamente haciendo evolucionar este listado de roadmap, ¿sí? Entonces, la otra posibilidad también es que la tengamos en el roadmap y por requerimientos de lead le cambiemos la prioridad. Así que te pido por favor déjalo en la encuesta el nombre específico de la plataforma y te buscamos la respuesta, ¿sí? Así no nos quedamos con la duda, ¿sí? Gracias, Leandro. Y tenemos otra Bien, consulta no, de por favor. Héctor Vía. Él nos pregunta, ¿la base de datos de la herramienta estaría en cloud o solo sería local? No, es cloud, 100% cloud, 100%, ¿sí? Lo que se hace es un entorno en la web, una web propia, como verán, es un servidor propio, entonces los niveles de seguridad también son muy específicos, sino el compartir la base de datos, eso olvídense, el nivel de seguridad es muy importante, porque justamente todas las plataformas SaaS a nivel mundial tienen requerimientos de resguardo de información muy específicos, ¿sí? Y recuerden que como TOTUS, como corporación, nosotros cotizamos en bolsa, entonces el resguardo de la información de nuestros clientes es muy importante y la política de seguridad es muy importante. Entonces, en ese punto les llevo tranquilidad porque esas dos variables de la nube propia y de gobernanza corporativa hacen a que la seguridad informática y de resguardo de información es excelente. ¿Sí?
Bien, Eh, gracias, lo que Leandro. yo les explicaba, no, por favor, lo que yo les explicaba de lo que es offline está exportable, pero exportable en términos de carga de información. ¿Sí? Cuando uno está en un teléfono que está fuera de línea, lo que hace es estar cargando fuera de línea, pero la base de datos no está en el teléfono. ¿Sí? Se bajan actualizaciones, se bajan datos, pero no está la base de datos propiamente dicha en el teléfono. ¿Sí? Para que queden tranquilos en ese punto, porque uno de los slides que vimos al principio hablaba de esto de en línea y fuera de línea. Entonces, como una herramienta SaaS es fuera de línea. Bueno, apoyándonos en esta plataforma tecnológica en donde el celular lo que hace es carga de datos. ¿Sí? No tengo la base de datos propiamente dicha. ¿Está? Bien, entonces la historia termina o va terminando, ¿sí? En esta evolución del flujo de información, generando actividades y demás, en donde yo tranquilamente entro a la oportunidad, ¿sí? Y voy a tener también ese concepto de visión 360 del negocio, ¿sí? Completando esos tres pilares, lead, cliente y negocio, en donde yo claramente y rápidamente tengo toda la situación al hoy de ese negocio, donde cuántas actividades se hicieron en ese negocio puntual, ¿sí? Perdón, entré a la del cliente, ¿sí? Tengo las actividades hechas en esa oportunidad, cuándo fue creada, cuándo es la fecha esperada, el retraso, si es que tiene retraso, el tiempo transcurrido, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Todo lo histórico que estuvimos hablando del cliente y del lead llevado al negocio. Entonces, en un vendedor que está analizando y tiene un pipeline muy grande de muchas oportunidades de venta, entra o va a visitar un cliente, levanta las oportunidades porque la idea de este pipeline es que se pueda filtrar con un montón de variables, ¿sí? Todas las guardadas por mí, las que son, soy el responsable yo, de tal producto, de tal vendedor, de tal cliente, de tal zona, ¿sí? Todas las variables que yo quiera filtrar, las puedo filtrar, ¿sí? Entonces, entrando, ¿sí? Y volviendo a la, a la prospección y al negocio en puntual, yo lo que tengo acá es todos los eventos, todas las participaciones, toda la información de este negocio puntual. ¿Sí? Entré a otro en donde tiene actividades concluidas, veo qué actividad, la veo, lo llamo por teléfono al cliente porque veo una demora, ejecuto una acción y directamente acá agrego una actividad en esa oportunidad de ese cliente puntual. Entonces la información va a empezar a nutrirse mucho más rápida, pues yo estoy viendo al cliente, la historia del negocio, le estoy hablando de un negocio puntual a un cliente puntual y puedo ejecutar acciones sin tener que ir a agregar actividades, buscar el cliente, buscar la oportunidad. ¿Sí? Entonces, reitero, la navegabilidad que tiene el software es muy importante. ¿Sí? Obviamente, con este panorama no me alcanza por ahí de cómo es el flujo de cuándo se creó, cuándo es la fecha expectativa de cierre, cómo está de frío o de caliente el negocio, todo el histórico, la histórica de trazabilidad que tiene el negocio, sino que también podría ver qué ítems están dentro de esa oportunidad, los anexos y la información que yo tengo adquirida dentro de ese negocio, un plano, un contrato, una carta oferta, cualquier documento que yo quiera anexar, la foto del producto, ¿sí? No sé, un AutoCAD del producto a fabricar, porque es una producción a medida, ¿sí? El mail original de solicitud del cliente, cualquier documento que yo quiera almacenar como anexo dentro de la oportunidad, tranquilamente se podría incorporar. Y no quiero irme de este punto sin mencionar esto. ¿Qué son o qué diferencia hay entre anexos y documentos? Me preguntarán ustedes. Bueno, la idea es que los anexos sean cualquier tipo de archivo. Y los documentos, lo que tiene la herramienta es que yo puedo generar la propuesta de negocio desde la herramienta. ¿Qué quiero decir? Tengo un template
¿sí? Template es una especie de plantilla en Word en donde todas mis oportunidades de negocio más o menos tienen el mismo formato, el mismo contenido, tanto legal como institucional. Entonces lo único que cambia es de qué cliente estamos hablando, los datos del cliente, por supuesto, los datos de la oferta específicamente, qué producto, qué servicio, qué valores, ¿sí? Pero todo el resto del contenido, o sea, casi el 95 a 90% de la carta oferta, del documento que yo quiero mandarle al cliente, estructuralmente es el mismo. Entonces yo puedo administrar estos documentos, estas plantillas dentro del sistema, y lo que hacen es poner como variables lo que es variable, ¿sí? Entonces, esos templates lo que van a tener es el encabezado de estimado cliente, la oferta, la parte institucional, ¿sí? Un slot o una parte del campo en donde yo hago mención a los productos y a los ítems que me está comprando. Entonces, esos documentos, ¿sí? Se van a generar, ¿sí? A partir de toda la información que yo ya tengo dentro del sistema. Llámese de qué se trata la oportunidad, de qué cliente es, los ítems y los valores de cada ítem. Entonces, el documento formal a enviar puede generarse automáticamente. Esto es muy usado con empresas que, como les hice mencionar antes, los documentos de carta oferta, de orden de magnitud o de presupuesto, documento, digamos, de generación de oportunidad y de negocio son claramente tipo template, en donde lo único que hace el comercial, no es que lo único que hace, pero en el documento específicamente lo que hace es cambiarle algunos campos, algunos datos específicos del negocio y del relacionamiento con el cliente y lo manda con esa información, ¿sí? Entonces, el sistema lo que va a poder hacer es administrar esos templates. ¿Está? Leandro, Bien. tenemos una consulta de Micaela Dale. Pedri. Ella Sí, pregunta, ¿tiene exportaciones en Excel o PDF? Es decir, ¿es posible extraer información para trabajarla? sí, sí. La idea era terminar con este flujo y seguir con lo que es los dashboards. Pero sí, tenemos la posibilidad de estos documentos que yo les hacía mención, imprimirlos en un PDF o exportarlos a PDF. Y todo lo que sea estadístico, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, son todos posibles a exportar a archivo de CSV para poder administrar en un Excel, exportados a Excel, o si es un gráfico, que va a ser mucho más útil, exportarlo a PDF. ¿Sí? Pero sí, sí, la herramienta permite hacer salidas de información, dependiendo de qué información esté sacando, es el mejor formato, pero sí, es posible. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre el flujo y el proceso comercial en donde lo que el sistema administra es toda esa información, obviamente segmentada y dependiendo de la implementación que se haga en cada compañía y los pasos comerciales que quieran seguir? Y la idea, el final de todo esto es generar una ganancia de esa oportunidad o descartarla, ¿sí? Y que eso genere flujos ya más administrativos y de conectividad con un ERP para poder facturar y demás. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Seguimos con el último punto en donde en cada uno de estos tres pilares que vimos, eh, lo más importante, además de la carga de información, era el análisis de esta información. ¿Sí? Entonces, en eso siempre les hice mención en la charla donde que nos apoyábamos en una funcionalidad interna del software que es un Business Intelligence, ¿sí? En donde, como verán, hay un punto de menú que se llama Analytics, ¿sí? Que son todos los dashboards que tiene el sistema, y obviamente se les da, la herramienta se los va a proveer con dashboards estándares, pero en parte de la implementación, siempre lo que hacemos con la herramienta es mostrarle cómo armar nuevos, porque lo importante de esto es que se adecue la herramienta a cada negocio, a cada empresa, y obviamente los requerimientos de información varían primero de segmento de mercado de la compañía, no es lo mismo vender autos que vender, no sé, remedios, que vender
zapatillas o remeras o indumentaria. Entonces, claramente esos tres negocios necesitan de información de diferente manera, ¿sí? Pero lo que hace el software es administrar todos estos dashboards y lo que podemos ver es, como digamos, demostración del producto, es que los agrupamos en diferentes categorías, ¿sí? Cada categoría, como verán, tiene diferentes indicadores, ¿sí? Si yo entro al de oportunidades, van a ver que tengo diferentes formas de ver la información. Pueden ser un KPI, que nos indica un número específico o un porcentaje específico, que obviamente hay inteligencia abajo de ese dato, ¿sí? Acá dice nuevas oportunidades, es un rango de tiempo, ¿sí? Después, dashboard de tipo pipeline, ¿sí? O dashboard de tipo gráfico de tortas, ¿sí? Gráfico de barras, ¿sí? Un montón de datos que obviamente están armados al requerimiento de la compañía, ¿sí? Y esto está un poco lo que decían y preguntaban al principio. Esperen que voy a correr un poquito la pantalla porque yo no la veo, ¿sí? Está para poder exportar la información a un Excel, a un Word, a lo que sea, ¿sí? ¿Y qué posibilidades me da el sistema en términos de nuevos indicadores? Como verán, yo entré al gran agrupador que se llamaba oportunidades, tengo diferentes solapas, puedo crear, como verán, puedo crear nuevas solapas y también puedo crear nuevos indicadores, ¿sí? Entonces yo acá dentro de este grupo visión general o conversión de oportunidades, ¿sí? Son títulos que hacen a la demo, ¿sí? Cada negocio y cada empresa administrará la información de diferente manera, ¿sí? Entonces un nuevo indicador, lo que hago es levantar la información de qué es lo que quiero ver, ¿sí? Si son oportunidades, conversiones, datos básicos, negocios de un pipeline determinado, información genérica, digamos, el set, como dice acá, ¿no? El set de datos que yo quiero traer a ese reporte, ¿sí? Pueden ser todos los que tenga el sistema, toda la base de datos del sistema está metida acá, ¿sí? Entonces ustedes pueden armar un indicador de cualquier cosa dentro del sistema. Después le voy a decir de qué tipo de gráfico estoy hablando, si es un gráfico de torta, un gráfico de seguimiento, un gráfico de avance en barras. Esto va a depender mucho de qué tipo de información estoy trayendo, ¿sí? O directamente una tabla de datos, ¿sí? Y acá voy a hacer mención a algo muy, muy potente que tiene la herramienta, que puedo traer en la información y plantearla como si fuera un mapa. ¿Para qué puedo usar esto? Por ejemplo, área de cobertura, ¿sí? De un vendedor, los clientes y las oportunidades de negocio de un vendedor, de un producto. Entonces, claramente puedo hacer acciones de eventos puntuales. Por ejemplo, no sé, yo soy una empresa que vende casas prefabricadas. Tengo cargada la información dentro en software, tengo un dashboard armado por mapa y veo todas las oportunidades en el mapa de Argentina. Y veo que en Córdoba y en San Juan hay una dispersión muy alta, ¿sí? Con muchas oportunidades de negocio en Córdoba. Abro el mapa, o sea, hago un filtro, porque la idea es que puedo poner filtros, ¿sí? Dentro de ese mismo dashboard, y veo que están en, no sé, Córdoba Capital, o en Alta Cumbre, o en alguna zona específica, o de Córdoba, San Juan, o de la provincia que corresponda, ¿no? No estoy dando ejemplos. Y puedo hacer acciones específicas, porque lo que me hace hacer a analizar un reporte es poder tomar acciones en consecuencia. Una de las tantas cosas que estábamos hablando en toda la historia que estuvimos hablando hoy, tanto en la primera fase como en la segunda, como en el cierre real del negocio, la información se vuelve vital. Y todas las acciones que yo tome en cada uno de esos pasos evolutivos del negocio, también hacen a que el negocio se cierre con mejor efectividad, con menor tiempo, con menores costos. Entonces,
saber que tengo 50 oportunidades de negocios en una zona específica, me pueden llevar a que yo tome acciones en esa zona específica y haga algo presencial, un desayuno, invite a los clientes a un lugar, ¿sí? Entonces, no solamente quedarnos con las estadísticas típicas y tradicionales de código de barras, donde yo veo los productos más vendidos, los clientes más demorados, las oportunidades de negocios por pipeline, la participación de cada producto en mi torta de el top 10, el top 5. Esos son típicos y tradicionales en donde todo CRM va a tener. Lo diferencial de Master CRM de Totus es que no solamente tengo lo normal y típico y tradicional, sino que también voy un poquito más allá. En cosas puntuales como la búsqueda por el Google, el poder armar template de contratos para que me haga más eficiente el trabajo comercial del cierre del negocio y no tener fugas de información en cláusulas legales que después pueden tener alguna complicación, y en poder armar los tableros de control y los dashboards que la empresa no solamente necesite tener hoy, sino que sea fácil poder armar nuevos dashboards, ¿sí? Porque, reitero, el análisis de la información es tan importante como el dato en sí, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Tenemos una última consulta de Héctor Guía. Él pregunta, ¿la generación del pedido se puede realizar desde la herramienta o ya sería desde el RP? No, podemos hacerla desde la herramienta. Todo lo que tenga que ver con el flujo posterior de la oportunidad de negocio también está dentro del CRM. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo un poco del RP, y acá ya me meto en términos administrativos, ¿no? Porque claramente son dos aristas diferentes, ¿no? Uno es la oportunidad ya ganada y otra es el pedido de venta. En el 99% son lo mismo, pero a veces la oportunidad está generada con una orden de magnitud y no es la cotización específica o no tiene el grado de detalle que tiene que tener el pedido de ventas dentro de un RP. Pero también se puede cargar por acá. En esos términos y en la gestión administrativa posterior del negocio, o sea, la parte de administración de ventas, tenemos varias cosas funcionales que tiene el software. El más importante es poder tener productos y servicios separados, listas de precios y toda una política de generación de descuentos, kit, validaciones sobre descuentos, precios promocionales, fechas de vigencia, ¿sí? Todo lo que hace a que llegue a que una cosa o un servicio valga X peso o X dólares, ¿sí? Toda esa ingeniería de términos de precios, valorización, lo tenemos. También tenemos, como estaba preguntando recién, la carga del pedido, ¿sí? Y en ese punto, ¿sí? Lo que tenés es la carga de pedidos, en donde yo digo, el pedido es como si fuera una oportunidad, nada más que ya está en firme. ¿Por qué? Porque la oportunidad lo que tiene, ¿sí? Es una especie de tentativa de negocio confirmada y el pedido ya es lo confirmado, firmado por el cliente y validado legalmente, porque el pedido de venta es lo mismo que una orden de compra, ¿sí? Que tiene fuerza de ejecución, ¿sí? Entonces yo estoy comprometido con mi cliente en que le voy a entregar X cosa o le voy a entregar X servicio en tales tiempos, en tales condiciones, ¿sí? Entonces en el sistema también se puede cargar y que la oportunidad de negocio se convierta en un pedido automáticamente. Y si ese pedido, la empresa, como bien lo pregunta acá en el webinar, se sincroniza con el RP, el flujo es automático, el usuario no tiene que cargar nada. ¿Está? Entonces, en este pedido, claramente, como verán, es más o menos muy similar a lo que es la oportunidad, ¿sí? Es más, tiene relacionamiento con la oportunidad. El pedido que estamos viendo es el 23, por ejemplo, a tal cliente creado por tal persona, es un pedido de venta, yo puedo crear tipos de pedidos, entonces puedo pedir un tipo de venta y tener segmentado lo que son pedidos de venta para clientes
de productos o pedidos de venta por servicios, ¿sí? Un pedido de nota de crédito, un pedido de nota de débito, diferencia de cambio, diferencia de precio, la tipología del pedido de venta que ustedes deseen administrar. Por supuesto, los productos que están incorporados y los servicios que están incorporados, y obviamente lo que está dándonos es un resumen un poco de este pedido de venta, ¿sí? Donde nos da qué cantidad de productos y cantidad de descuentos que tienen, el nivel de descuento que tienen, los servicios, ¿sí? Descuentos adicionales a los que pueden llegar a tener por línea, ¿sí? Toda la información financiera en el término de los impuestos calculados, si es que la empresa quiere calcular los impuestos al pedido, que no muchas lo hacen, ¿sí? Acá hay que ver qué impuestos se calculan, ¿no? Lo mismo pasa con el flujo de cuotas, también se podría plantear en ese registro del pedido de venta, ¿sí? Y algo tan importante como lo que estoy contando es la generación de los documentos, como estábamos haciendo mención previamente en la oportunidad donde puedo armar a partir de un template una carta oferta. Acá tranquilamente podría tener un template de pedido de venta para poder mandar por mail y que el cliente con ciertas plataformas de firma digital me acepte ese pedido y automáticamente pueda tener este resumen, perdón, en el encabezado de la información, tener toda esta cronología histórica del pedido de venta. ¿Sí? Obviamente, luego del pedido de venta, ya está más de para separarlo en veredas, ¿no? De la vereda del ERP, en donde están las validaciones de la política de inventario, el stock FIFO, el stock LIFO, la parte logística, la facturación legal con la FIP o con el organismo gubernamental. Entonces, pero después esa información vuelve. Acuérdense, cuando estábamos viendo los clientes y esa visión 360 veíamos qué pedido tenía, que es esto que estamos viendo ahora, vemos la deuda generada, el límite de crédito otorgado al cliente, toda esa información viene del RP hacia el CRM. ¿Tá? Entonces, en ese punto va a depender mucho de la compañía, porque hay empresas que lo que hacen es generar y el flujo de información hasta el negocio, nace, se gana la oportunidad y el flujo de facturación es otro, entonces no hay conectividad entre el RP y el CRM, o bien, como nosotros estamos ofreciendo, porque la idea es que la información fluya naturalmente, se conecte el CRM al RP y con este pasaje de información automático, el usuario no tenga que estar haciendo duplicidad de cargas, posibilidad de errores y demás. ¿Sí? No sé si pude responderte la pregunta o se te generaron otras, ¿no? Sí, Lean, te contestó que muchas gracias. Ok. Bien. Como final de la presentación les quiero dejar activo el video. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta adicional. Por el momento no, era la última consulta que teníamos. Perfecto. Les dejo andando el video, creo que dura un minutito y damos por cerrado el webinar. Les pido nuevamente mil disculpas, pero el estar trabajando desde el domicilio a veces tengo estas sorpresas que me aparece mi nene pidiéndome colaboración con alguna cuestión, ¿sí? Les dejo el video, ¿sí? Hasta luego, muchas gracias. Y obviamente seguimos en contacto a partir de esta encuesta y de lo que quieran preguntar a partir del documento que les va a dejar, les va a hacer llegar Jenny. ¿Sí? Hasta luego, gente. Muchas gracias. Un saludo.
Bien, gente, como les dije, fue menos de un minuto, así que los vuelvo a saludar, les vuelvo a pedir disculpas por la interrupción del nene. Un saludo y cualquier cosa, nos seguimos comunicando vía el formulario que les vas a llegar ayer, ¿sí? Un Muchas abrazo. gracias, Leandro, por tu participación, por tu presentación. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, nos vemos en una próxima edición.